y bienvenidos a un nuevo episodio de Clínica Verde Informa. Las investigaciones siguen demostrando que el cannabis puede permanecer en el sistema durante mucho tiempo después que se haya utilizado. Por lo tanto, los análisis de sangre para detectar el cannabis no son una forma justa de saber si alguien acaba de consumirla. Un nuevo estudio titulado Niveles de THC en la sangre en usuarios frecuentes de cannabis luego de más de 4 horas de abstinencia, que apareció en la revista Drug and Alcohol Dependence, proporciona más pruebas de que el cannabis puede permanecer en el torrente sanguíneo mucho tiempo después que se haya consumido. A algunos interesados les preocupa que los límites actuales puedan criminalizar a los conductores sin impedimentos simplemente porque consumen cannabis, explicaron los investigadores. Hasta ahora, el estudio muestra que se detectan más de 2 nanogramos por mililitro en la sangre por el consumo de cannabis y puede persistir durante un periodo de tiempo prolongado, por lo que no es justo mirar esa cantidad en el torrente sanguíneo y afirmar que alguien estuvo expuesto recientemente al consumo de cannabis, y ciertamente no es justo determinar que la persona sigue intoxicada. Los autores informaron, en todos los estudios que se observó a los participantes durante más de un día, los niveles de THC en la sangre de algunos participantes siguieron siendo detectables durante varios días de abstinencia, y algunos sujetos siguieron dando positivo hasta 30 días. Los estudios en nuestra revisión demuestran consistentemente que los niveles positivos de THC en la sangre no necesariamente indican el uso reciente de cannabis en consumidores frecuentes de cannabis. Esta investigación podría ser muy importante para las leyes de seguridad e infracciones de tránsito, ya que las políticas de tránsito de tolerancia suelen determinar que si un conductor tiene incluso traza de THC, está impedido y no debería conducir. Por lo tanto, puede ser detenido y acusado de conducir en estado de embriaguez. Dado que el THC puede estar en el sistema incluso días después de consumirlo, no es justo tratar esta infracción de la misma manera que se trata el alcohol. Es necesario que haya una prueba más definitiva para determinar si las personas están conduciendo drogadas. Hasta que no se pueda hacer más pruebas con un método justo de evaluación de los conductores, no habrá una respuesta definitiva sobre quién está conduciendo drogado y quién simplemente consumió cannabis hace días. Con suerte, más investigación vendrá cuando más estudios sean permitidos a nivel federal. Gracias por sintonizar otro episodio de Clínica Verde Informa. Recuerda hacer tus órdenes más rápido y más seguro con Green Direct. Hasta la próxima. Vive verde.